En esta oportunidad el doctor nos ilustrará con el tema nuevo enfoque en la consulta médica y en la terapéutica en el paciente con eritrocitosis. Doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, voy a hacer dos cosas antes de comenzar la charla, ¿no es cierto? La primera es una felicitación realmente al doctor Emil y a todo el equipo de organizadores. Me ha gustado mucho este congreso, se ve que hay mayor interés por parte de los colegas y realmente muy bien organizado. Y la segunda cosita, la segunda cosa es, por favor, esta charla no es para criticar a mis colegas, no es para poner un pero en la actuación de algunos de mis colegas, nada por el estilo. Por favor, voy a exponer ciertos errores también en el tratamiento de esta enfermedad que se llama eritrocitosis. Y por favor, hay que ver que la eritrocitosis es un mundo y además que depende también del criterio del médico, de las condiciones y los factores en el momento, ¿no es cierto? Y la urgencia del caso en el momento. Por favor, nunca crean que esto va a ser una crítica. Comenzamos. A ver. La han puesto en el día viernes. Allá un poco a la derecha. Bien. La eritrocitosis. ¿La eritrocitosis qué es? Es una enfermedad que de repente todos hemos escuchado hablar de la enfermedad, ¿no es cierto? Es una enfermedad que todos la clasificamos como una enfermedad hematológica, pero no es así. Segundo, ¿no es cierto? Es una enfermedad totalmente sistémica, abarca un montón de órganos, un montón de sistemas y produce complicaciones en muchos órganos. Hay que tener cuidado con la eritrocitosis, por favor, porque la eritrocitosis es el final de la suma de un montón de factores que han arruinado la vida de una persona durante años. No es la enfermedad en sí, para mí constituye ya una complicación sistémica. Es una patología aguda o crónica caracterizada por el aumento de masa de eritrocitos circulantes. Perfecto. Eso está muy bonito de decir, pero no es exactamente el término apropiado. La eritrocitosis, ¿qué es? Es una persona que ha tenido factores genéticos, que ha tenido factores heredofamiliares, que ha tenido un descuido en su vida aparte de esto, ¿no es cierto? Cuya evolución ha causado, ¿qué cosa? Que el cuerpo se desarregle y produzca una cantidad mayor y excesiva de glóbulos rojos. Esta enfermedad o esta complicación se clasifica en 4. No es, señores, una sola enfermedad, no es por altura, no es un solo tratamiento, un solo protocolo. La enfermedad de eritrocitosis desde el año 1985 se ha clasificado en 4 grupos muy grandes. Nos vamos a olvidar hoy día por esta charla para adelante, que es de la altura, ¿ya? El primer grupo grande de la clasificación de eritrocitosis, ¿cuál es? Es una eritrocitosis primaria. La eritrocitosis primaria es parecida al cáncer, es una deficiencia genética en una familia, solamente una familia de células madre que producen glóbulos rojos. No es decir que tengamos un exceso de glóbulos rojos porque toda nuestra médula roja está produciendo exceso de glóbulos rojos, no, solamente una familia. El tratamiento, bastante sencillo, digámoslo así, porque no hay otra manera de curarla ni controlarla, son las famosas flebotomías o sangrías, ¿ya? Como esta es una degeneración o un cambio genético en una familia monoclonal de células madre, entonces no se la puede determinar. No podemos determinar cuál está mal, qué familia nos está arruinando, entonces tenemos que, ¿qué hacer? Sacar sangre al paciente poco a poco, ¿no es cierto?, para que no hayan complicaciones. Esta clase de enfermedad se produce desde edades muy tempranas, ¿no es cierto?, y el paciente generalmente sale muy bien con las flebotomías. Segundo,
esta enfermedad no se produce en altura, generalmente se produce a nivel del mar, en una persona cada 50.000 habitantes en los años 90, cada 100.000 habitantes en los años 2000. El segundo grupo se llama eritrocitosis secundaria. Ahí están metidos, digamos, el 99% de los casos de poliglobulia. ¿Secundaria a qué? A diferentes factores que producen un aumento de la producción de glóbulos rojos. Pueden ser factores genéticos, pueden ser factores de diferente tipo, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, accidentes, montones de cosas. Yo voy a hacer la charla hasta cierta diapositiva y después nos vamos a pasar a la última diapositiva. Hay más de 1.400 causas comunes para la producción de eritrocitosis secundaria. ¿Ya? La tercera es la más bonita porque se cura incluso en horas. Es la poliglobulia falso-relativa. La falso-relativa es un enmascaramiento. Uno dice, llega el paciente con 7 millones de glóbulos rojos y uno se alarma, quiere hacer un montón de cosas, sangrías y todo el asunto. ¿Y qué había pasado? Había tenido diarrea. Es falsa o relativa, ¿por qué? Porque en realidad la cantidad de glóbulos rojos no es la que cambia, está normal. Otros aspectos de la sangre están cambiando. Por ejemplo, ¿qué? Una pérdida de agua en el sistema circulatorio, es decir, en la sangre. ¿Cómo baja el agua en la sangre? ¿Qué está pasando? Está volviéndose la sangre más espesa, nada más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se le pone un suerito y el paciente se va a su casa normal y tranquilo a las 2 horas. Es falsa o relativa porque uno se cura, 2 no tiene nada que ver con los glóbulos rojos, y 3, ¿no es cierto?, que son pacientes que son de fácil tratamiento, digámoslo así. El cuarto grupo es la poliglobulia de altura. La poliglobulia de altura no es como la que creemos. Todos en La Paz, todos en Potosí, todos en Oruro tenemos poliglobulia, sí, porque es de altura. No. La poliglobulia de altura no es ni el 1% de los casos que atendemos a partir de los 2.000 metros de altura para arriba. Así es que hay que tener un poco de cuidado. La poliglobulia de altura, ¿no es cierto? En primer lugar, se tiene que atender muy bien al paciente, realizar montones de controles laboratoriales, muchas pruebas funcionales, fisiológicas, y si el paciente no tiene absolutamente nada, solamente tiene la condición de que vive encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y tiene ciertos parámetros alterados en ciertas hormonas, especialmente la eritropoyetina, se considera poliglobulia de altura. La siguiente no es parte de la clasificación, la he puesto por si acaso. Antes se decía eritremia o eritrocitosis o poliglobulia de causa desconocida. Bonito el tema porque antes, bueno, no se conocía tanto sobre la fisiología y no se conocían tantos métodos complementarios o laboratoriales para diagnosticar una poliglobulia. Ahora ya casi no existe eso porque la verdad es que siempre se encuentran más de 2 o 3 factores en algún paciente para estar clasificados en estos 3 primeros grupos. ¿Cómo se reconoce un paciente poliglobúlico? En La Paz uno va al médico, está morado y es poliglobúlico. No es así. Generalmente tienen dolor de cabeza, mareos, agitación, sueño, decaimiento, sueño en el día, insomnio en la noche y una reversión del ciclo, ¿no es cierto? Puede haber otro tipo de síntomas, por ejemplo, ardor en palmas de las manos, plantas de los pies, y hay otros signos también como la coloración morada, como este paciente que tengo, ¿no es cierto? Esta es mi mano, que yo soy moreno y miren, y él tiene poliglobulia. Entonces la coloración morada o violácea, ¿no es cierto?, de los labios, pabellones de las orejas, pueden ser yemas de los dedos o ciertos lugares que están muy alejados del corazón. Sin embargo, como ven en estos pacientes,
Estos pacientes no hay ni siquiera en los libros. Son pacientes que salen fuera de parámetros, digamos, inclusive anormales. En los libros se considera una poliglobulia tremendamente alta, por encima de los 65% de hematocrito, ¿no es cierto? O sea, equivalente a 6.500, 6.800, 7 millones. Estos pacientes llegan a 90% de hematocrito, no tienen una parte clara en su organismo, si se dan cuenta. ¿Ya? Salen de todos los parámetros que hay. Sin embargo, a eso quería llegar. Hay muchos pacientes que uno llega a la consulta, no sé por qué tengo todo esto, todo el asunto, montones de signos, síntomas diferentes, no tienen nada de morado. Sin embargo, los tratan de otras cosas. Señores, la cianosis o coloración violácea o morada de un paciente no determina si tiene o no poliglobulia, por si acaso. Eso depende de otros factores. La atención del paciente. Lo más importante en la atención de un paciente es escucharlo. El paciente siempre tiene la razón, por muy equivocado que esté. ¿Ya? La anamnesis es lo más importante que hay que realizar en un paciente. Hay que escuchar hasta lo mínimo que dice. Si un paciente me dice: doctor, me he fracturado la pierna y por eso estoy con dolor de cabeza, mareos, agitación, sueño, decaimiento, etc., hay que creerle. Solamente que hay que modificar los datos para que se encuadren en un cuadro signo sintomatológico. La anamnesis, como hemos escuchado hablar en otras presentaciones, es lo más importante que hay en este momento. El paciente nos va a decir las causas de su mal, nos va a decir cómo vive, nos va a decir cómo actúa ante la enfermedad, nos va a decir absolutamente todo. El paciente realmente, si uno sabe escuchar, el paciente es el propio médico que realiza el diagnóstico. El examen físico vale muchísimo de todas maneras, ¿no es cierto? Igual que la anamnesis, y nos da todo lo que podemos ver, todo lo que el paciente no puede controlar, todo lo que el paciente no nos puede referir exactamente. La aclaración de dudas. Todavía no hemos hecho diagnóstico al paciente, recién lo estamos conociendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese paciente? Primero, aclarar las dudas. No hay que desorientar al paciente, no hay que maximizar ni minimizar su caso. Hay pacientes que llegan y lo primero que me dicen es: mi médico me ha desahuciado. Bueno, o mi médico me ha dado 3 meses de vida. Bárbaro, no sé. Me ha dado 20 años de vida. Yo también puedo adivinar, ¿no es cierto? No somos Dios para adivinar estas cosas, por favor. Hay que aclarar las dudas, hay que decirle al paciente exactamente lo que uno ha encontrado, lo que se va a hacer y el plan exacto en el que nos vamos a regir para su tratamiento hasta que tengamos, ¿no es cierto?, un diagnóstico preciso. Se debe tranquilizar al paciente informando que hay que estudiar el caso para proponer un tratamiento, de los cuidados generales y complicaciones más frecuentes, brindar información sin minimizar, bueno, eso ya he dicho, de las posibilidades de tratamiento existentes y de la ayuda que se le brindará. Nunca el paciente tiene que llegar al consultorio y el médico ese rato, disculpen eso, pero eso es lo que pasa, ya la clásica frase, ya vamos a operar, ¿no es cierto? No hay que realizar casi ningún tipo de tratamiento con el paciente en la primera consulta. Solamente hay que guiarlos en estos aspectos. ¿Para qué? Para que el paciente se sienta más tranquilo. No va a haber ningún problema que esperemos una semana más. Es mejor esperar una semana más a realizar un excelente tratamiento que meter la pata. Ahorita les voy a indicar cómo metemos la pata. ¿Ya? La atención al paciente. Nunca realizar sangría inmediata a no ser que el paciente se encuentre en urgencia médica. La eritrocitosis, el paciente ya ha vivido 10, 15 años con eritrocitosis y si metemos la pata no va a vivir mucho más tiempo tampoco. Podemos esperar una semanita, como he dicho, para realizar ciertos exámenes, para realizar un mejor tratamiento. Si es que el paciente fuera con urgencia médica y tiene los criterios específicos para realizar una sangría,
Totalmente de acuerdo, pero hay que ver siempre el riesgo-beneficio. Si es un paciente crónico que no está cursando con ningún mal agudo extra que se haya añadido al cuadro, entonces no hay ningún problema para esperar una semana. Segundo, comentar que no existe cura. Lo primero que hace, hey señora, discúlpeme, o señor, ¿no es cierto? No hay cura. Si yo voy a un médico de esa naturaleza, por supuesto que voy a cambiar de médico al tiro. Estoy queriendo ir a un médico para que me apoye emocionalmente, psicológicamente y especialmente en forma profesional. ¿Ya? Hacer planes inmediatos para cambio de residencia a lugares bajos. La mitad de mis pacientes ha venido acá a Santa Cruz. Por eso estoy aquí haciéndome publicidad. La cuestión, ¿qué es lo que pasa con esto? No estamos en países como Estados Unidos, que sí, mi empresa, yo les doy un informe médico y me van a cambiar de residencia, me van a cambiar de lugar laboral, van a hacer que mis muebles vayan, ¿no es cierto?, a mi nueva casa, que me paguen todo lo demás. ¿Para qué? Para acostumbrarme a un nuevo lugar y todo tan sencillo como eso. Lamentablemente estamos en Bolivia y decir a un paciente que se cambie de lugar de residencia de 3.600 metros a 800 metros, digamos, tomemos por ejemplo Santa Cruz, ¿no es cierto?, que hay que venir en avión, que hay que hacer montones de cosas, el transporte de toda la casa, los estudios de los hijos y toda la cuestión. ¿Estamos haciendo qué cosa? Lo único que estamos haciendo es malograr la vida de una persona. Se malogra de un montón de formas la vida de una persona. Una de ellas es diciéndole que urgente se tiene que ir de una ciudad. Uno ya no vive tranquilo y uno cree que se va a curar en esa ciudad porque el médico lo está diciendo. Hay que tener cuidado con eso. Explicar que sin tratamiento va a fallecer, bueno, sí hemos dicho. Desatender las dudas y preocupaciones del paciente. A veces por falta de tiempo nosotros los médicos lo que hacemos, ¿qué es? Sí, señora, ya me ha dicho eso, no me ha dicho eso, ya, a ver, haremos estito, el otrito. Hay que saber escuchar un poquito al paciente, porque hay pequeños detallitos que nos van a hacer mejorar la vida de esta persona, y son muy importantes para nosotros. Administrar soluciones intravenosas inmediatas, porque le va a pasar algo al paciente inmediatamente, no. Hay que tener cuidado si hay sobrecarga cardíaca, si hay otras cosas que no estamos preveyendo en la consulta. No se pueden poner sueros a una persona con poliglobulia. ¿Ya? Dar falsas esperanzas y expectativas. Señora, tome esta píldora milagrosa de 3.000 bolivianos y mañana está impecable. No hay eso. En la medicina no hay milagros. En la medicina lo único que hay es una persona responsable que trata de realizar el mejor tratamiento que puede para una persona. La atención al paciente, bueno, realizar un listado de indicaciones generales hasta que tengamos el diagnóstico. El diagnóstico, ¿no es cierto?, una semana que tardemos, como les he dicho, no hay problema. Se pueden realizar ciertas indicaciones generales, como por ejemplo, señora, mientras tanto, por favor, qué sé yo, no consuma mucha sal. Por favor, tenemos que bajar un poquito de peso, no se exceden las grasas, respire mejor, etcétera, ¿no es cierto? Nada drástico por el momento. Las pruebas complementarias que sean coherentes. Uy, Dios santo, ya. Las pruebas complementarias que sean coherentes. No vamos a pedir alguna cosa que, pucha, Dios mío, solamente había habido en el Nepal, digamos. No, nada de eso. El primer error que tenemos es que es una patología costumbrista. La patología costumbrista, ¿a qué me refiero? El médico, ¿no es cierto?, ha escuchado de esta enfermedad desde chico, pero lamentablemente como no trata, digamos, estas cosas, entonces nunca se ha puesto a leer exactamente lo que es esta enfermedad. Entonces lo que le decían sus papás, lo que le decían sus familias, es lo que le dice al paciente. Y el paciente, que también es costumbrista, caemos en los mismos errores. El segundo error: hay seguros, hay consultorios, hay laboratorios, ¿no es cierto?, que mandan pacientes con un hematocrito, por ejemplo, del 70%, con una poliglobulia tremenda y que realmente no se puede hacer nada por el paciente. Y solamente había sido que su centrifugadora ya no está a 10.000 revoluciones por minuto, sino está a 6.000, o sea que ha centrifugado mal la sangre
y nos está dando un diagnóstico totalmente errado. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas las máquinas que se utilizan para el diagnóstico de esta enfermedad. Otro error común, ¿no es cierto?, es tratar la enfermedad solamente con un parámetro que se llama hemoglobina. La hemoglobina sirve muy bien para diagnosticar poliglobulia, pero en forma un poquito indirecta. Es igual que yo les vendo un auto a ustedes, pero les muestre solamente la llanta. Esta llanta es increíble, mire, el auto es igual también. No, hay que hacer el diagnóstico preciso con todos los parámetros, ¿sí? El cuarto error: si no hay síntomas, no hay enfermedad. No es así. Ya sabemos de las enfermedades que son las asesinas silenciosas, ¿no es cierto? Esta es una de ellas. El periodo agudo de las 2 a 3 primeras semanas, tal vez hasta los 3 primeros meses, el paciente se siente totalmente mal, pero como a veces llega la cronicidad, y es el 90% de las veces, ¿no es cierto?, el cuerpo va equiparando ciertos mecanismos compensatorios. ¿Para qué? Para que no tengamos síntomas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Si uno no tiene síntomas, no es que está bien. Puede estar enfermo, pero puede estar enmascarando solamente ya las complicaciones. Esto es lo que nos interesa a ustedes, nos interesa a todos, ¿no es cierto? Es la diferenciación en las muestras que nos indican los pacientes normales y con los pacientes poliglobúlicos. Este es el clásico examen HLV o el análisis celular in vivo que nos gusta mencionar bastante, ¿no es cierto? Pero este es en personas poliglobúlicas en la altura. La gotita no se aplana. La gotita tiene un pequeño bubón, ¿no es cierto?, que sigue ahí. Ese es un rasgo, no es patognomónico, es decir, no es característico de la enfermedad, pero nos puede mostrar, nos puede guiar un poquito. Eso es a nivel macroscópico. A nivel microscópico existen patrones diferentes, ¿no es cierto?, para que nos guíe un poquito en la cuestión esta de la poliglobulia. Por ejemplo, hay un patrón de coagulación hiperdenso más un halo de falta de oxigenación celular. Segundo, ¿no es cierto?, un patrón claro con una falta de oxigenación grande. Y tercero, ¿no es cierto?, un patrón no hipoxémico. Aquí está un poco oscura, pero realmente es falla de la luz nada más. De este color no tiene hipoxia, pero no descarta un patrón poliglobúlico. Bien, el análisis celular in vivo también nos muestra el estrés oxidativo. Acá hay un estrés oxidativo y acá no. Esto nos guía muchísimo. ¿Por qué? Porque el estrés oxidativo, ¿qué produce? El estrés oxidativo produce una deficiencia en los glóbulos rojos, tanto como en todas las células del organismo, produciendo que las membranas de las células que sean un poquito más frágiles. Al ser más frágiles, ya les voy a dar el mecanismo en un momentito, ¿no es cierto?, y se pueden estallar dentro de la circulación y nos producen una causa para la cuestión esta de la poliglobulia. El HLVO o análisis celular in vivo nos sirve para evaluar solamente el estrés oxidativo del paciente en este caso, no es un diagnóstico. Segundo, para realizar el seguimiento del tratamiento antioxidante. A veces no vamos a agarrar al paciente y vamos a hacer un buen tratamiento antioxidante a la primera. Entonces hay que realizar este tipo de exámenes, ¿no es cierto?, para ir variando la terapéutica, para ir consiguiendo un buen grado de resultado. Y primero considerar siempre en el tratamiento de una eritrocitosis el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, si lo podemos controlar, ¿no es cierto?, entonces sí va a ir bien el tratamiento de una persona y vamos a proteger los órganos. Bien. Esta es la relación un poco con lo que nos interesa a nosotros de medicina ortomolecular, ¿no es cierto? La relación del nivel alto de bilirrubinas con hemólisis y eritrocitosis. Acá hay un posible mecanismo, ¿no es cierto?, para descubrir cierta falla en la membrana de los glóbulos rojos para la producción de eritrocitosis. Cuando uno ve que hay una hiperbilirrubinemia, ¿no es cierto?, a expensas exactamente de la bilirrubina no conjugada o indirecta, estamos suponiendo que hay una hemólisis. Esta hemólisis no es gratuita, es una fragilidad justamente en las membranas de los glóbulos rojos. Puede ser por muchas causas, pero también por el estrés oxidativo. Lo que hacemos, ¿qué cosa es?
Estamos sospechando en una inadecuada absorción intestinal primero, ¿ya? Segundo, estamos sospechando una fragilidad estructural del eritrocito. Estamos sospechando en una disminución del aporte oxigenatorio. Estamos sospechando en una mayor producción de eritrocitos por todo esto. Pero aparte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos sospechando? Tenemos que hacer varias pruebas para ver bilirrubinas, para ver el test de vitamina C, disbiosis y eritrocitosis. ¿Qué es esto? Hiperbilirrubinemia, bilirrubinas altas. Si hay eso, puede ser esto. Se ve el test de vitamina C si es que el paciente tiene o no deficiencia de vitamina C, porque nos puede estar diciendo que hay una mala absorción, pero también nos puede estar anunciando que hay una posible disbiosis. Y la disbiosis se puede ver objetivamente de forma laboratorial. Hay pacientes con todo esto irregular, ¿no es cierto?, con estos 3 pasos irregulares, en los que solamente administrando multivitamínicos específicos según las deficiencias y ayudando a la disbiosis o controlando o curando la disbiosis, y los pacientes eritrocitósicos se curan. Ahora, no crean que todo esto pasa en todos los pacientes, pero una gran cantidad de pacientes, ¿no es cierto?, que van a la consulta en las alturas tienen este problema, casi un 90%. No sé si me pueden dar unos 5 minutos más. ¿Sí? Perfecto. Los exámenes complementarios de rutina según el caso. Bien. Según el caso, porque hemos visto que tienen 1400 causas solamente para un grupo de poliglobulia. Entonces, si el paciente nos está indicando que ha tenido por ejemplo, un traumatismo encefalocraneano hace 1 año y de ahí le ha comenzado la poliglobulia, que puede ser, ¿no es cierto?, o un traumatismo torácico que le impide respirar, no le vamos a pedir unas pruebas que solamente hay en Estados Unidos. No, hay que abocarse a ciertos factores específicos. Ayudar y guiar adecuadamente al paciente. Bien, estos pueden ser los análisis o los laboratorios específicos que se pueden pedir a una persona. No todos, pero sí un examen hormonal de eritropoyetina, que es lo principal, un examen de función, exámenes funcionales, ¿no es cierto?, y también cardiorrespiratorios, que eso sería lo fundamental y la base para este tratamiento, o para los tratamientos que vamos a indicar. Los objetivos, tienen que ser claros los objetivos del tratamiento. No hay que, sí, señor, le vamos a rebajar la sangre y va a estar bien. No hay eso. Rebajar la sangre en un paciente, eso es un engaño, así igual que uno tenga una apendicitis y le bajemos el dolor. ¿Lo estamos curando? No estamos haciendo nada. Tenemos que hacer varios objetivos claros en cada paciente. Uno de ellos es curar y controlar las causas. Segundo, tratar de nivelar los parámetros anormales, es decir, bajar la sangre, subir plaquetas y otras cosas más. Proteger los órganos y tratar de prevenir complicaciones. La poliglobulia es como el cáncer, ataca todo. Las complicaciones están en todo lado, desde la caída del cabello hasta infecciones por hongos. Pero el problema es que hay que cuidar los órganos con un tratamiento específico y también las complicaciones, que pueden ser rápidas o lentas. Las complicaciones no son las clásicas embolias. Esas son las complicaciones rápidas, pasan en 1 segundo. Eso le puede venir a una persona como que no le puede venir tampoco, ¿me entienden? ¿Tenemos más riesgo los poliglobúlicos de contraer estas complicaciones? Sí, pero generalmente ni siquiera les pasa esto. Estas complicaciones rápidas son el bloqueo de las arterias por pequeños coágulos por la hiperviscosidad de la sangre. Pueden ser en diferentes órganos como el cerebro, los pulmones, puede haber problemas en el corazón, en los riñones y en el hígado. Las famosas embolias, por ejemplo, ¿ya? No hay problema. Pero los problemas o complicaciones a largo plazo. Cada segundo que un paciente está con poliglobulia, es decir, con una masa de glóbulos rojos totalmente elevada, tiene la capacidad de compensar estos mecanismos de pérdida de oxigenación, baja de circulación y otras
otros elementos, con cambios en los órganos, cerebro, corazón, pulmones, hígado y riñones. Estos cambios van a ir a producir un estrés celular tan fuerte que las células a veces solamente tienen una oportunidad, y es la de la muerte programada. Hay que tener un poco de cuidado con esto, porque las complicaciones a largo plazo son progresivas. Lo primero que se complica en una persona con poliglobulia, que es el hígado, y segundo, los riñones. Por suerte el hígado es un órgano un poquito más maleable, nos da para todo, pero los riñones no. Los riñones se arruinan y es una muerte a gotas, y eso hay que tener cuidado, y el tratamiento tiene que ir abocado también para proteger estos órganos. El tratamiento se basa en todos los hallazgos clínicos y laboratoriales, indicaciones generales, indicaciones higiénico-dietéticas, indicaciones específicas de deficiencias nutricionales, indicaciones propias del caso, indicaciones farmacológicas, técnicas, procedimientos médicos, cirugías, etc., indicaciones de bienestar psicológico, estilo de vida, hábitos, ejercicio físico, vida familiar. El tratamiento nunca se basa, voy a tomar este medicamento y me curo. No. El tratamiento